Comenzamos una nueva serie. Si viniste el domingo pasado, es el mismo bosquejo. Vamos a terminar la segunda parte hoy. Si no, toma tu bosquejo. También te aviso, estamos en YouTube y puedes escuchar el sermón del domingo pasado en YouTube. Aparece como PIB, Sinaí, y ahí está el sermón del domingo pasado. Pero te voy a hacer una recapitulación rápida de lo que trata esta serie. Esta serie, ¿verdad?, se titula ¿Y por qué la iglesia? Reconocimos el domingo pasado que muchas veces vamos a la iglesia, pero mucha gente que asiste a las congregaciones no sabe cuál es el propósito. Hay diferentes razones, lo vimos el domingo pasado, lo puedes escuchar en el sermón de YouTube, pero estamos revisando quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuáles son los propósitos que tenemos como familia de la fe? Estamos reconociendo que necesitamos tener los fundamentos, necesitamos saber la razón por la cual estamos aquí. Y eso es, en otras palabras, debemos reconocer que el Señor nos tiene con un propósito aquí. Queremos ser una iglesia con propósito, y para ser una iglesia con propósito, todos y cada uno de nosotros debemos saber la razón por la cual vamos al templo, por qué vamos a la iglesia. Y comenzamos en tu bosquejo contestando lo que la iglesia no es. Y dijimos, la iglesia no es un templo. Comúnmente usamos mucho, voy a la iglesia, vamos al templo. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. No vamos al templo, Jesús no murió por un templo, dijimos el domingo pasado. Pero también no somos una institución. No somos una institución, que vayan por las instituciones, pero la iglesia no es una institución. Y dijimos que cada uno describe la iglesia dependiendo de las circunstancias en las cuales ha crecido. Pero la palabra de Dios, a veces nuestra descripción de la iglesia es más humana, más de la mentalidad humana, pero debemos de regresar a la palabra de Dios y entender lo que la iglesia es, ¿verdad? Y dijimos, no es un templo, no es un edificio, no es una institución. La iglesia, dijimos ahí en tu bosquejo, la iglesia no es un lugar al que vas y tampoco un evento al que asistes. Es una familia espiritual a la cual puedes pertenecer. No es un lugar al que vas ni un evento al que asistes. Es una familia espiritual a la cual puedes pertenecer. Y entonces escuchamos ahí el domingo pasado todo esto y vimos las primeras tres cosas que debemos entender. ¿Por qué la iglesia? Nos preguntamos, ¿por qué la iglesia es lo más importante? ¿Por qué darle tanta importancia a la iglesia? Dijimos lo primero, la iglesia es importante porque ella es la familia de Dios. Hay grandes instituciones, grandes programas, grandes eventos. Sin embargo, la iglesia es la más importante porque es la familia de Dios. Ya lo vimos el domingo pasado. Y rápidamente, la segunda razón por qué es importante la iglesia, porque ella es la razón por la cual Dios creó el universo. Dios creó el universo porque Él quería una familia para su gloria. Y ahí vas a ver en el sermón en YouTube o en tu bosquejo los diferentes textos que hablan acerca de esto. Y luego la tercera cosa que vimos el domingo pasado es ¿por qué es tan importante la iglesia? Porque Dios está usando su iglesia para su propósito eterno, para el propósito eterno de Dios. Él no va a usar a la ONU, aunque aparentemente la ONU o al G8, ¿verdad? O no va a usar tal organización, la Organización Mundial de la Salud, o no va a usar el Fondo Monetario Internacional. ¿A quién quiere usar Dios para sus propósitos eternos? A su iglesia, a su familia. Y ahí nos quedamos. Ahora sí, vamos por el punto número 4. La cuarta razón de que la iglesia es la familia más importante que cualquier negocio, más importante que cualquier escuela, cualquier gobierno, cualquier nación, es porque Jesús murió por ella. Jesús murió por su iglesia. Él no murió por nuestra nación. Él no murió por ninguna otra nación. Él no murió por ninguna organización. Él no murió por ningún negocio, ninguna franquicia. Él murió por su iglesia. Jesús murió por la iglesia. Efesios 5, 25 al 27 dice lo siguiente: Cristo amó a la iglesia y ¿qué dice? Y dio su vida por ella. ¡Qué interesante! ¿Sí? Él dio su vida ¿por quién? Por la iglesia. Es como el padre que está dispuesto a dar su vida por la familia, por su esposa, por sus hijos. Dios amó a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia es la novia de Cristo y Él la compró con su sangre. Fíjate qué importante, la familia de Dios, y Él se dio a sí mismo por ella. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin una sola arruga, ni una sola mancha. Mira qué interesante. Por eso es tan importante la iglesia, porque Cristo dio su vida por ella.
¿Quieres saber el valor de algo? ¿Quieres saber el valor de algo? Pregúntate cuánto estoy dispuesto a pagar por ello. Hay cosas que aparentemente no tienen ningún valor y de repente en una subasta alguien dice, yo pago 1,000,000 por eso, porque lo quiero tener. Y entonces se sube el valor y por ahí andan vendiendo el zapato que usó George Harris, ¿verdad? De los Beatles o yo qué sé, o por ahí los lentes que usó Marilyn Monroe y ya cuestan 4 millones porque alguien tuvo a bien pagar por eso. ¿Quieres saber cuánto vale algo? Pregúntate cuánto estoy dispuesto a pagar por ello. Hay personas que dicen, no, quiero mucho, mucho ese auto. Y de repente es el precio y dicen, no, ya no lo quiero tanto. Por ese precio ya no estoy dispuesto a pagar. Pero cuando alguien está dispuesto a dar su vida por algo, ¿entiendes cuán valioso es eso? Y Dios estuvo dispuesto en la persona de Jesús a dar su vida por la iglesia. Y entonces nos muestra cuán valiosa es la iglesia, cuán valiosa es la familia de la fe, tan valiosa que Dios estuvo en la persona de Jesús dispuesto a dar su vida por ella. ¡Wow! Mira, como parte de la familia de Dios, tu valor acaba de incrementarse. Si no lo sabías, fíjate, Dios dio su vida por ti. Ese es el valor. Número 5, porque ella es lo único en la tierra, que durará para siempre. ¿Me explico? Tú quieres hacerte parte de algo, de una moda, de una forma, de un estilo, quieres pertenecer, sin darte cuenta que lo único que va a durar para siempre es la iglesia. Las modas pasan, los estilos pasan, las organizaciones pasan. Ahora, piensa en esto. Si tú eres fan de Starbucks, Starbucks no va a durar para siempre. Y algunos dicen, ¿cómo, pastor? ¿Por qué me lo dice así a sangre fría, verdad? No me diga eso, pero es la verdad. Starbucks no va a durar para siempre. ¿Me explico? De hecho, en un momento dado vas a decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Estoy pagando demasiado por un café. Y ya te cae el 20 y dices, estoy pagando por una franquicia. Mejor me compro mi termo, me preparo mi café en casa y dejo de participar con Starbucks. No va a durar para siempre. Bueno, está bien. McDonald's tampoco. Híjole, ya que ver otros corazones, ¿verdad? McDonald's no va a durar para siempre. Yo sé que nosotros estamos bien orgullosos porque ya nos pusieron Walmart, pero no va a durar para siempre. Y no solamente la de aquí de Tecate, sino la franquicia en general, no va a durar para siempre. De repente empezamos a escuchar, tal franquicia se fue a quiebra y ya están cerrando los negocios. Porque estos no van a durar para siempre. Ninguna organización, ninguna corporación, la ONU no va a durar para siempre. ¿Sí? La Organización de las Naciones Unidas no va a durar para siempre. El Fondo Monetario Internacional no va a durar para siempre. Toyota, muy orgullosos cuando llegó Toyota, ¿verdad? Y después se quedó Tijuana con ella, ¿verdad? Pero decíamos, ay, en Tecate va a estar Toyota, pero Toyota Corporation no va a durar para siempre. Es más, ninguna nación durará para siempre. Ninguna nación, ningún negocio. Lo único que vivo en la tierra, real, existente en la tierra, que va a durar para siempre es la iglesia del Dios viviente. La iglesia, y tú eres parte de eso. La iglesia va a durar para siempre. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 3:21. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Lo único que va a durar un día, hasta el mismo planeta va a desaparecer. El cielo y la tierra pasarán. Mas la palabra de Dios no pasará, pero también la iglesia va a durar para siempre. Así de importante es la iglesia. Y eres parte por la sangre preciosa de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por ti. Eres parte de ese cuerpo, de esa iglesia. Sí, 1 Tesalonicenses 4:17 habla de que un día, durante la segunda venida de Cristo, seremos arrebatados para con Él en el aire, y ahí en las nubes nos reuniremos en el Señor, con el Señor. Mira, dice, entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Quiénes somos los que estaremos para siempre con el Señor? Su iglesia, los redimidos, su pueblo. ¿Me explico? Estaremos con el Señor para siempre. ¿De quién está hablando aquí? De nosotros, la iglesia. Voy a estar con el Señor para siempre. Amén. ¡Qué bendición! Bendición. Queremos pertenecer a cosas o hacer parte de cosas que no van a durar, que van a pasar de moda o que van a perder efectividad, pero somos parte de algo que permanece para siempre, el cuerpo de Cristo. Número 6, la iglesia es el único grupo que Jesús dijo que vencería. Ella es el único grupo que Jesús dijo que vencería. Todo lo demás
caduca, pierde. Hay grandes organizaciones, grandes partidos políticos que de repente tocan fondo, se acaban, porque se les descubre en uno, ya lo sabemos, no voy a entrar en detalles, ¿verdad? Todos los días lo escuchamos, pero la iglesia va a ser victoriosa por los siglos de los siglos. De hecho, esto es maravilloso, porque ahora estamos en la iglesia militante, ¿verdad? Todavía con luchas, pruebas, adversidad. En la lucha y en la prueba, la iglesia sigue caminando, pero un día estaremos en la iglesia triunfante, victoriosa por los siglos de los siglos. Jesús dijo en Mateo 16:18, construiré, hablando de su iglesia, dice, construiré mi iglesia y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Jesús está en el negocio de construir su iglesia, ¿sí? A Él no le interesa construir otra cosa, Él está construyendo su iglesia y esa iglesia está compuesta de piedras vivas, que somos tú y yo, instrumentos en sus manos para honra y gloria de su nombre. No importa de dónde vienes, de dónde te sacó, lo importante es que Él te ha puesto como parte de ese cuerpo que ahora Él quiere usar para bendición de este mundo. A Él no le importa construir naciones, o aunque hay naciones construidas bajo Dios, y luego ve uno y dice, pues no se ve mucho el bajo Dios, ¿verdad? Ya lo están haciendo a un lado, ¿verdad? Necesitamos reconocer en todo momento que Él no está construyendo naciones, Él no está construyendo corporaciones, Él no está denominaciones, Él está construyendo su iglesia, su iglesia. Y por eso Él construyó, dijimos, el universo, ¿sí? Y Él dice, salud, ni siquiera el infierno podrá prevalecer contra la iglesia. Ahora, debemos reconocer que como iglesia militante en el caminar de la vida, en el mundo tenemos aflicción y enfrentamos batallas y a veces hay pérdidas, hay desánimo, desaliento. Aparentemente, desde la perspectiva humana, la iglesia no siempre sale ganando, aparentemente, pero ¿has leído el último capítulo de la Biblia? La iglesia al final triunfa. La iglesia al final triunfa, vence, y eso es lo único que va a durar. En medio de todo, la iglesia triunfa, vence. Lee el último capítulo de la Biblia y ese pueblo permanece y glorifica a Dios por los siglos de los siglos. Número 7. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque ella es el único grupo que puede resolver los problemas mundiales. ¿Sí? Yo sé que los gobiernos te prometen, la ONU promete, pero al final de cuentas a veces entran y complican más las cosas. No, vamos a ir a arreglar el problema ya entre Rusia y Ucrania y se meten las Naciones Unidas o se meten otras naciones y la cosa se pone peor, ¿verdad? Y ahí está el conflicto. Sí, el único grupo que Dios quiere usar y puede usar para resolver los problemas mundiales se llama la iglesia. No lo hará el gobierno o ningún gobierno, no lo harán las Naciones Unidas, no lo hará ni siquiera el Fondo Monetario Internacional. Hay veces que dicen, el Fondo Monetario Internacional se propuso ayudar a tal nación y pues tenemos que decir la verdad, la dejan peor de endeudada, la dejan peor, ¿verdad? Y ya no hayan dónde esconderse la pobre nación porque debe miles de dólares o millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes qué? El problema es que todas estas organizaciones no solamente son demasiado pequeñas, a veces traen pugnas entre ellos mismos, luchas de poder, de conceptos, etcétera, etcétera. No hay nación tan grande. A veces nos sorprende en todo momento la cantidad de gente que vive en China, ¿no es cierto? Decimos, no hombre, China si se despierta va a ser un tremendo caos en este mundo porque tiene tantos millones de habitantes. Pero déjame decirte que ni siquiera China es tan grande como la iglesia. Yo el domingo pasado te dije que las estadísticas dicen que hay 2.300 millones de cristianos en el mundo. Eso es más grande que China y la India juntos. Que la India y China juntos. ¿Me explico? Y la iglesia es el único organismo, ¿verdad? Vivo, capaz y con lo suficiente gente para resolver los problemas globales y mundiales. De hecho, se habla y se dice, hubo una catástrofe en tal lugar, o hubo una crisis, o un volcán erupcionó allá en tal lugar, y entonces se mueve y mucho se atribuye a los Estados Unidos, ¿verdad? O a las naciones que apoyaron. Pero ¿sabes quién es el fuerte que hace? Los cristianos, las organizaciones cristianas, porque ellos envían voluntarios. La iglesia es lo único tan grande como para resolver problemas globales. Dijimos 2.300 millones de cristianos. Eso representa verdaderamente
el poder de Dios obrando. Ahora, este motivante es el motivante que ningún otro organismo o otra organización tiene. Ese motivante principal que nos lleva a actuar y obrar en favor de nuestro universo y de nuestro mundo es el amor. La Biblia en Efesios 3:20 dice, la Nueva Traducción Viviente, mira lo que dice: Dios, hablando de Dios, puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué dice? Que Dios tiene poder para obrar y actuar mediante el gran poder que actúa en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Su iglesia. Imagínate todo el poder que Dios quiere. Nomás que sinceramente te lo tengo que decir, no como forma de reclamo, sino de reflexión. No nos ha caído el 20. Imagínate que cada creyente le cayera el 20, agarráramos la onda y empezáramos a hacer de bendición. 2.300 millones de cristianos siendo de bendición en su entorno. Transformaríamos este mundo. Sin embargo, muchos de nosotros estamos enfocados en otras cosas. Los problemas globales se resolverían mucho más fácil. De hecho, me encanta ver cómo la iglesia moviliza brigadas, ¿sí?, de personas para poder abrir pozos en África, para poder educar de salud en África, y empiezan a mover, ¿verdad?, comedores de amor, etcétera, etcétera. Y esto es algo en todo momento que la iglesia puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor distribución, la mayor cantidad de voluntarios con la motivación más alta que mueve al ser humano. ¿Sabes por qué hacemos lo que hacemos? Por amor. ¿Sí? Esto es algo bien importante. Imagínate el potencial que estamos desperdiciando porque no entendemos la tarea que Dios nos ha llamado a hacer. Y comenzamos en nuestra Jerusalén, pero nos extendemos a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces impactamos a este mundo que necesita precisamente modelos de sacrificio, de entrega, de amor. Y esto es maravilloso, a mí me encanta. No, ya, ore pastor por fulanita o por sutanito porque se va a ir a hacer misión, ¿verdad? O va a poder apoyar tal evento o tal situación. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor, ¿verdad? Esto es maravilloso. Ahora, punto número 8. Escucha esto. ¿Por qué es más importante la iglesia que cualquier otra cosa? Porque es un privilegio pertenecer a la familia de Dios. Tú debes de sentirse privilegiado y dichoso de poder decir: soy miembro de la familia de Dios, soy hijo de Dios. Quizás tú dices: oh, pues la verdad me da un poquito de pena decir quién es mi papá, ¿verdad? De jóvenes batallamos con eso, pero somos hijos de Dios. Eso es más importante, escúchalo bien, que tu nacionalidad, que tu título académico. Yo sé que te sientes muy orgulloso de decir: soy licenciado, o soy arquitecto, o soy abogado, o soy ingeniero. Pero es más privilegio decir: soy un hijo de Dios, porque eso impacta el ámbito educativo donde estás. Eso impacta tu carrera, tu servicio, tu entrega, si verdaderamente eres un hijo de Dios. Porque yo también aquí te tengo que decir las cosas como son. Si no, mejor ni digas que eres hijo de Dios. Mejor di que eres ateo. No nos andes quemando. Pues sí, porque de repente, no, y dijo que era cristiano y me transió. ¿Me explico? Pero cuando verdaderamente hacemos las cosas de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, con orgullo podemos decir, y un orgullo sano, podemos decir: soy hijo de Dios. Y eso es más importante que tu título académico, que tu nacionalidad, que tu negocio o que cualquier otra cosa. El mayor privilegio en la vida es decir: soy un hijo de Dios y mi vida está asegurada no solamente por el aquí y el ahora, sino por la eternidad. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:3. Mira, lo dice así: Dios nos ha dado el privilegio, encierra eso por favor, ese es el mayor privilegio. Dios nos ha dado el privilegio de nacer de nuevo para formar parte de su propia familia, de poder ser parte de su propia familia. Por favor, ahí encierra la palabra ser parte de su propia familia, la frase esa. Es un privilegio. Dios nos ha dado y concedido ese privilegio de ser miembros de su familia. La primera epístola, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículos 16, nos llama la atención y dice: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Mira qué interesante, ¿no? Qué interesante.
Y sí, muchos hijos de Dios deberían decir, perdóname Dios porque no me había dado cuenta. ¿Qué tan importante soy? Soy, junto con otros hermanos, el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Te acuerdas que el domingo pasado yo te dije que cuando naces físicamente, naces en una familia humana y te vuelves parte de la raza humana? No tienes opción, no tienes opción. No se te pregunta, ¿quieres ser parte de la raza humana? Inmediatamente, ¿verdad? Vienes a ser un ciudadano más de tu país y un número más de los pobladores de este planeta, ¿verdad? Que ya llegamos, ya pasamos los 8,000 millones, ¿verdad? Entonces debemos reconocer eso. Al nacer físicamente estás en la humanidad, pero cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, entonces ya no solamente eres parte de la raza humana, sino eres parte de la familia de Dios. Tomas la elección o decides tomar a Cristo como tu único y suficiente Salvador y naces de nuevo. Y entonces naces en la familia de Dios. ¿Sí? Es importante. Fuiste creado por Dios, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos pueden decir, yo soy hijo de Dios, pero si no han recibido a Cristo, son criaturas creadas por Dios. Pero somos hijos de Dios hasta que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Somos amados, perdonados y puestos ahora en la familia de Dios. ¿Sí? Tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí? Y ahora somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Esto es algo bien importante. Y su iglesia, dijimos, no es un lugar al que asistes o es un evento en el que participas. ¿Sí? Su iglesia es su familia. Las piedras vivas que componen en todo momento la iglesia. Y entonces necesitamos reconocer, ¿verdad?, que ahora vivimos ya no para nuestros propósitos ni para nuestra voluntad, vivimos para los propósitos y voluntad de Dios. Y esto es algo bien importante que debemos entender. Por eso estamos comenzando esta serie, porque muchas veces somos parte de la familia, pero no entendemos cuáles son los propósitos para los cuales yo quiero vivir ahora o debo vivir ahora, y empiezo a vivir conforme y de acuerdo a mis propósitos, de acuerdo y conforme a mi voluntad. Ahora, propósito, tomado del diccionario, significa lo que me impulsa, ¿verdad? Lo que me guía, lo que me controla o lo que me dirige. Y si quiero vivir para los propósitos de Dios, entonces debo dejar que sea Dios quien guíe, controle o dirija mi vida. ¿Me explico? Cuando tú diriges un auto, ¿verdad? Cuando tú guías un auto, tú le estás dando propósito y sentido a ese auto. Apagado en el garage, guardado en el garage, no sirve para mucho. Así sea el mejor auto y el más costoso, guardado y apagado en el garage no sirve. Pero cuando lo tomas, tú dices, yo tengo el propósito de usar este auto para conocer el mundo, ¿verdad? O para pasearme en la playa. Y ya le diste un propósito. Y Dios quiere que tú entiendas que Él tiene para ti un propósito. ¿Me explico? Eso es algo bien importante. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer que muchas iglesias son guiadas por propósitos humanos. Y hacen cosas buenas, pero no es lo que Dios quiere para ellos. Ahora, Dios no solamente quiere que nosotros digamos, este propósito me gusta. Él diseñó 5 propósitos para la iglesia, para su familia, para sus hijos, y debemos cumplir cada uno de ellos. Y hay iglesias que posiblemente pudiéramos decir, no, a mí me gusta el evangelismo y solamente eso me voy a enfocar. Y se me olvida también que está la comunión, que está la predicación de la palabra o la enseñanza. Y vamos a ir viendo en esta serie estos propósitos. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya no estamos siendo realmente guiados por Dios ni por su palabra, sino a gusto y discreción del líder o director, ¿me explico? O pastor de la iglesia, o aquellos que de alguna manera tienen fuerza en la iglesia. Entonces necesitamos conocer realmente cuáles son los propósitos de Dios para su iglesia. Algunas iglesias las impulsa la tradición. ¿Y cómo saber que tu iglesia la impulsa la tradición? Porque la frase favorita de las iglesias que son impulsadas por la tradición es, siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así, así es que no se les ocurra cambiar, ¿verdad? Siempre lo hemos hecho así. Hay otras iglesias, organizaciones que los impulsa la personalidad y entonces dependen de alguien en una plataforma que es carismático, que atrae, que hace esto y lo otro, pero queda de lado toda la iglesia y entonces muere esa persona carismática o ese líder carismático y la iglesia dice, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y andan buscando por ahí traer a alguien semejante y batallan mucho porque pues no hay 2 personas iguales, ¿verdad? Y ya no funciona igual. No, es que el otro era más carismático y no regañaba tanto como este. Ya no hallamos cómo deshacernos de él, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer en todo momento que
Lo que debe impulsarnos como iglesia no es ninguna de estas cosas, ni inclusive ni nuestras finanzas, ni nuestra fuerza. Debe impulsarnos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Me explico? Entonces, esto es bien importante. Cuando nos impulsan las finanzas, la pregunta que hacemos es, ¿y nos va a alcanzar? Y debemos reconocer que Dios suple todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando confiamos en el Señor, no andamos volteando a verle el bolsillo o si nos va a alcanzar para algo. Confiamos que si ese está dentro del plan y propósito de Dios, el Señor suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora lo entendemos muy claramente porque a veces la iglesia dice, estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la iglesia, en vez de haciendo la voluntad de Dios, en vez de fortalecerse, crecer y madurar, se está desgastando, frustrando y debilitando. Y uno dice, ¿cómo? Si estaban haciendo la voluntad de Dios, Dios va a prosperar todo aquello que está de acuerdo y conforme a su voluntad. Esto es algo que necesitamos entender, ¿verdad? Entonces, el reto para nosotros, no solamente reconocer que somos la iglesia de Dios, sino ser una iglesia con el propósito de Dios en mente. No debemos ser movidos ni por culpa, ni por miedo, ni ninguna otra cosa, ni por economía, ni por planes, proyectos personales, sino debemos ser movidos por el propósito de Dios. Hay un versículo que yo quiero que pongas mucha atención en él y lo hagas tu versículo de vida. Te voy a decir por qué. Es Proverbios 19:21. Ahí viene en tu bosquejo. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. O sea, durará eternamente. ¿Qué dice este versículo? Que yo puedo planear y hacer muchas cosas. ¿Sí? Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero si estoy con una correcta relación con Dios, el plan del Señor prevalecerá. Ahora te voy a explicar este versículo. Yo digo, oh, yo quiero tener una gran carrera, quiero tener un gran despacho y entonces empiezo a hacer mis planes. Pero si tengo una correcta relación con Dios, ya cuando voy avanzando y se van logrando mis planes, luego el Señor me redarguye y dice, acuérdate que yo no solamente te di la oportunidad de educarte y lograr tus títulos para tu propósito, yo también quiero que tú me glorifiques. Así es, ¿de qué manera vas a usar tu carrera y tu negocio para glorificarme a mí? Entonces yo digo, pues voy a, ahora como arquitecto, o voy a como abogado, como ingeniero, ¿de qué manera puedo apoyar mi iglesia también y bendecirla? Planes, ¿me explico? Pero cuando no lo estás haciendo, cuando no tienes una correcta relación con Dios, agarras cerro, y a veces hasta en el éxito que tienes, te olvidas de Dios y ya tengo mucho dinero, ya puedo mantener 3 mujeres y empiezas a hacer barbaridades y venías a la iglesia y te dabas golpes de pecho, pero empiezas a hacer cada barbaridad porque Dios no estaba en tu agenda. Dios no estaba en tu corazón. Eras un religioso, pero no tenías una relación personal con Dios. Pero cuando verdaderamente tienes a Dios y estás profundamente enamorado del Señor y haces su voluntad, puedes hacer los planes que quieras, pero el Señor te va a redarguir para que entiendas que dentro de todo lo que estás haciendo, Dios tiene que ser glorificado. Tú haces tus planes de vacaciones y dices, yo me voy a ir a Cancún porque me lo merezco. He trabajado mucho este año y entonces me estoy comprando mis boletos para Cancún. Y te vas a Cancún, haces tus planes. Y ahí estás a la orilla del mar, ¿verdad? Disfrutando bajo una hermosa palapa. Y el Señor te redarguye y te dice, ¿y qué esperas para compartirle al que está aquí al lado, que está igual de desocupado que tú ahorita? Y tú dices, sí, Señor, perdóname. Y allá empiezas a tener vacaciones con propósito. Pero cuando no, hombre, agarras viada y ni quien te detenga, ¿verdad? Para donde apunta el guaracha y vas. Y ya no estás glorificando a Dios. Ahora, ¿quedó más claro este versículo? ¿Cómo saber que tengo una correcta relación con Dios? Porque yo puedo hacer mis planes, pero al final el Señor me va a redarguir para que en lo que estoy haciendo lo incluya siempre a Él y ver la manera cómo lo voy a glorificar. Y esto es una sacudida tremenda a nuestra conciencia, mis amados, porque de repente estamos muy contentos y allá andamos volando papalotes, pero quién sabe con qué aires. ¿Me explico? Y esto en todo momento el versículo dice, lo que siempre se va a sostener si tenemos una relación correcta con Dios es los planes de Dios. Y nunca me voy a poder, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dijo el salmista, ¿a dónde me esconderé de ti? Aunque haga mi yate y me vaya por el mundo, allá me asirá tu gloria, allá donde ando disfrutando de mis vacaciones, el Señor me va a redarguir y me va a decir, ¿y mi propósito cuándo lo piensas cumplir? ¿Me explico? ¿Sí? Esto es algo bien importante. La palabra de Dios dice que sus planes son eternos, son buenos en todo momento para nosotros y duran para siempre. ¿Sí? ¿Sabes? Eso es lo curioso. El plan y propósito de Dios no entra en recesión. El plan y propósito de Dios
no entra de vacaciones. ¿Me explico? El plan y propósito de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y necesitamos ser parte de ese plan y propósito y entender que somos parte de esa familia de la fe. Hay personas que pueden llegar a una iglesia y decir, me gusta mucho esta iglesia, ¿verdad? Me gusta su iglesia, hermano. Cuando deberíamos en todo momento ya ser parte y decir, me gusta mi iglesia, esta es mi iglesia y vamos a trabajar juntos para que Dios sea glorificado en este lugar y a través de esta iglesia y a través de estas piedras vivas sea glorificado en esta comunidad y en este mundo, porque desde el corazón de Baja California hasta lo último de la tierra, el Señor quiere usarnos para glorificar su santo y bendito nombre. Debemos hacer el cambio, grábate bien esta frase, debemos hacer el cambio de ser consumidores a ser contribuyentes en nuestra iglesia. ¿Me explico? Y cuando entendemos los propósitos, entonces vamos a ver de qué manera el Señor quiere bendecirnos a través de nuestra iglesia, pero también cómo podemos ser de bendición al cuerpo de Cristo. Y vamos a ver en todo momento 5 cosas, 5 beneficios de ser parte de la familia de Dios. El número uno, ¿sí? Algunos beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Si soy parte de una familia de Dios que está cumpliendo los propósitos de Dios, esta iglesia me ayuda a enfocarme en Dios. Me ayuda a enfocarme en Dios. Una familia, la familia de mi iglesia, si está cumpliendo la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, ¿sabes cuál va a ser el enfoque? Dios. ¿Sí? ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque es bien fácil perder el enfoque. Es bien fácil perder el enfoque. ¿Sí? Es fácil distraerse con detalles, distracciones, interrupciones, problemas, retrasos, dificultades y perder el enfoque. Y comenzamos sirviendo a Dios y terminamos sirviendo a quién sabe quién. A la agenda, a la denominación. Y estamos esclavizados. Y, ¿ya qué voy a hacer? Ya no puedo. Y no puedo decir no. ¿Me explico? Y me vuelvo inefectivo en mi ministerio porque me convierto en ajonjolí de todos los moles. Y ando para arriba y para abajo porque tengo el compromiso, ¿verdad? Y ando quedando bien en todos lados. Y el que en todos lados quiere quedar bien, no queda bien en ningún lado. Es fácil distraerse. ¿Qué necesitas? Volver al Señor. Ir y Señor, decirle, Señor, ¿qué propósito tienes? En tu tiempo devocional, hablar con Él y decirle, Señor, ¿realmente en qué aspectos necesito verdaderamente comprometerme y involucrarme? Es fácil distraerse y perderse. Entonces cada día necesitamos hacer ajustes, No importa qué tanto vuelo hayas agarrado en tal ministerio o en tal trabajo, en tal negocio, cada día decirle, Señor, necesito reajustar mi vida a lo que tú quieres. Que me recuerdes por qué me pusiste en esta escuela, por qué me pusiste en este trabajo, por qué me diste este negocio, por qué me diste esta familia. Porque fácilmente nos perdemos, nos perdemos, ¿sí? Dicen que un barco salió de Nueva York, iba destino a Londres. Y entonces un nuevo navegante lo pusieron, le dijeron, tienes que estar revisando muy bien, ¿verdad? En todo momento las coordenadas de navegación y no te puedes perder por nada. Y él en una noche que no había nadie, estaba solo, se desvió 1 grado y dijo, ¿qué tanto es 1 grado? Dijo, acababan de salir de puerto y dijo, ¿qué tanto puede afectar 1 grado? Y nunca dijo nada que se le había desviado la dirección del barco 1 grado. Y en vez de terminar en Londres, terminó allá en África del Sur. Porque 1 grado se fue alejando cada vez va más. Al principio parece que no, ¿qué tienen? Dejé un día de leer la Biblia, dejé un día de congregarme, pero al poco me voy desviando y cuando menos pienso ya agarré cerro, ya estoy quién sabe dónde, ¿verdad? Este gran violinista, ¿cómo se llama el violinista? Muy famoso. Paganini, ¿verdad? Él dijo, si dejo de ensayar un día, yo lo noto. Dijo, si dejo de ensayar 2 días, mi director lo nota, dijo. Pero si dejo de ensayar 3 días, el público lo nota. Y la verdad, en todo momento, muchos de nosotros decimos, ay, ¿qué te pasó? ¿Comiste gallo? Deberías decir, pues no estuve tiempo con Dios. Me olvidé de mi tiempo devocional. Entonces necesitamos en todo momento reconocer, la iglesia donde yo estoy debe ayudarme a enfocarme en Dios. Y continuamente lo estamos haciendo, te estamos invitando, sé parte de un grupo pequeño, compra tu devocional, ten tu tiempo devocional, intégrate a un grupo donde puedas ser motivado y animado a crecer, a madurar, a enfocar y dar prioridad a Dios, porque la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Segundo, otro beneficio de ser parte del cuerpo de Cristo,
me ayuda a enfrentar los problemas de la vida. ¿Sí? ¿Sabes que ayuda mucho saber que no estoy luchando solo? Que hay un cuerpo, una iglesia, una familia que está luchando conmigo. No somos llaneros solitarios, ¿verdad? Y déjame en todo momento ser más íntimo contigo. ¿Alguna vez te has desanimado? La respuesta es sí, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la vida es dura, porque la vida es difícil. ¿Sí? Alguien dijo que la vida es una serie de problemas y dificultades. ¿Sí? Y muchas veces pensamos, no, un día ya no voy a tener problemas, no voy a tener dificultades, un día se va a acabar todo esto, ¿verdad? Un día se va a acabar todo esto. Y ilusamente nosotros pensábamos que eso era posible. Y pensábamos, no tendré más problemas, no tendré más estrés, no tendré más tensión, no más ansiedad, no más problemas por el resto de mi vida. Pues odio tener que ser yo el que te lo va a decir, pero jamás tendrás esa etapa de nirvana en tu vida. Mientras estemos en el mundo, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Tendremos aflicciones, problemas y dificultades por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque así es como el Señor fortalece nuestro carácter. ¿Sí? Él no produce los problemas. Los problemas son producto de nuestras malas decisiones o malas decisiones de alguien más que las toma y nos afecta. Pero a través del Señor las permite, porque a través de eso, en todo momento, fortalece nuestro carácter. Solamente respecto a los problemas hay 3 posiciones en la vida. O voy hacia uno, o estoy en uno, o acabo de salir de uno. Son las únicas, frente a los problemas, las 3 posiciones de las cuales yo me puedo dar el lujo, ¿verdad? O voy hacia uno, o estoy en uno, o acabo de salir de uno. ¿Me explico? Dios nunca planeó que fuéramos por la vida sin problemas, sin estrés. ¿Me explico? Ni siquiera su hijo, que fue perfecto. Tú y yo tenemos muchos errores, tomamos malas decisiones. Jesús fue perfecto y aún así Él no pudo pasar por esta vida sin problemas y dificultades. Por eso Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero Él sí hizo algo, que ahora tú y yo entendemos por qué lo hizo. Hizo un grupo de apoyo. Llamó a 12, ¿verdad? A 12, para que cada uno de ellos cumpliera el propósito que Dios tenía, ¿verdad? Y entonces, pues cada uno de ellos cumplió, aún aquel que le traicionó estaba cumpliendo el propósito de Dios, ¿sí? Dios nunca planeó que manejáramos el estrés, los problemas, las dificultades, los miedos, las angustias solos. Nos ha construido un grupo de apoyo que se llama la familia de Dios. Y qué hermoso es saber que esa familia ora por nosotros. Hay algunos hermanos que en estas semanas están pasando dificultades. Me dicen, pastor, qué grato es poder recibir llamadas de hermanos, saber que están orando, agradezcales mucho que están orando por mí, etcétera, etcétera. Y es una bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. A eso le llamamos comunión espiritual, fortalecimiento espiritual, fraternidad. Y es el propósito de la iglesia para nuestras vidas, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, que nos ayudemos los unos a los otros a enfrentar los problemas de la vida. Y tercer beneficio. La iglesia me ayuda a fortalecer mi fe. ¿Sí? La iglesia me ayuda a fortalecer mi fe. La hace más fuerte, la desarrolla, le da potencialidad, le da uso, le da propósito. Y lo que pasa es que cuando nos reunimos con otros en la familia de la fe, establecemos buenos valores, buenos principios, conseguimos buen soporte, aprendemos a establecer buenas prioridades. Nos enseñamos los unos a los otros en la palabra de Dios a saber que son trivialidades y que son cosas que verdaderamente valen la pena. Por eso necesitamos desarrollar intimidad, para que confianza podamos decirle, hermano, ¿sabes qué? Estás tomando malas decisiones y lo que estás haciendo está dañando a tu esposa, está dañando a tu familia, está dañando tu testimonio y tu fe. Y necesitamos en todo momento hacerle saber a cada uno de los que aquí nos congregamos que nos importan. Que somos más que un número más en la congregación, somos miembros de un mismo cuerpo y aquí está un ojo y aquí está una nariz y aquí está una oreja y aquí está un pie y aquí está una mano y pues si la mano se duele, todo el cuerpo se enfoca para ver qué está pasando y cómo poder ayudarla y fortalecer la fe. ¿Me explico? Cuando la mano empieza a doler, mi cerebro le dice, pues empieza a hacer ejercicios, ¿verdad? A movilizarla. O si empiezo a entumir, me empiezo a sentir entumido, el cerebro le manda señal a los pies y córrele al doctor. ¿Me explico?
Esto es algo bien importante. Necesitamos entender esto. ¿Sí? Hay muchas ideas falsas, inservibles en el mundo de hoy, en el radio, en la televisión, en la internet, en las redes sociales, que son mentiras. ¿Y sabes dónde vas a escuchar la verdad? En la iglesia. Perdóname, pero no pienses escucharlo en los noticieros, ¿eh? No, ni en las redes sociales. ¿Me explico? Y es triste porque ahora, ¿cuál es la fuente de consulta y de información de la mayoría de los jóvenes? El internet. Imagínate qué nos espera, ¿no? Y no solamente, a veces no son noticias falsas, son calumnias, son mentiras, son engaños que el enemigo está usando para desanimarnos y desalentarnos. ¿Dónde se fortalece la fe? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, fortalece tu fe siendo parte, integrándote al cuerpo de Cristo. Número 4, ¿por qué es importante la familia de la fe? Porque me ayuda a encontrar mi lugar y entender dónde puedo causar impacto. Escucha bien, encontrar mi lugar y entender dónde puedo causar impacto. Todos queremos vivir una vida significativa. Todos tenemos aspiraciones. Todos tenemos una necesidad de triunfar. ¿Sí? Y la verdad es que Dios nos diseñó así. No nos hizo solamente para ser consumidores de los recursos de este planeta, sino para ser contribuidores, hacer de este planeta algo mejor. Aunque al final de cuentas este planeta va a desaparecer, pero mientras estamos aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer, y el gobierno promete hacerlo, no lo va a hacer. Las Naciones Unidas prometen hacerlo, no lo van a hacer. Pero cada uno de nosotros, escucha bien lo que te voy a decir, escucha bien lo que te voy a decir. Nosotros hacemos de nuestro hogar un cielo o un infierno. Con la ayuda de Dios podemos hacer de nuestro hogar un cielo. ¿Cómo sabemos que hemos hecho de nuestro hogar un cielo? Porque la familia quiere estar ahí, se quiere integrar. Cuando hacemos nosotros de nuestro hogar un infierno, ¡pum!, el hogar repele, los hijos no quieren pasar tiempo ahí, ¿verdad? Yo siempre te he dicho, ejemplificado, imagínate que esta es tu cuadra, tu manzana, y cuando tu hogar es un infierno, yo veo a padres, a hijos dando vueltas, pensándola, no quiero llegar a mi casa, ¿verdad? Y cualquier cosa, no me van a invitar a ningún lado, cuates, que no quiero llegar a mi casa, ¿me explico? Pero, cuando has hecho de tu hogar un cielo, tus hijos, ¿a dónde más van a ir? ¿Dónde más van a sentirse amados, apoyados, bendecidos? Por eso es tan importante hacer de nuestra iglesia ese lugar donde encontramos lugar al que pertenecemos, donde no se nos juzga, se nos acepta y se nos ama, ¿verdad? Y no es ser barco. Si vamos a confrontarnos, nos vamos a confrontar, dice la Biblia, en amor. Porque también debemos corregirnos los unos a los otros, pero debemos corregirnos en amor. ¿Me explico? ¿Me explico? Hay hermanas que dicen, es que yo tengo el don de la exhortación, ¿verdad? Y te ponen, ¿verdad?, una regañadota. Dile, hermana, usted no tiene el don de la exhortación, usted es una señora regañona. ¿Me explico? Y no confundas el don de la exhortación con ser una persona regañona, porque eso no es el Espíritu Santo obrando en ti. ¿Me explico? El que tiene el don de la exhortación te exhorta y te hace sentir amado, valioso, motivado, ¿verdad? Voy a usar la palabra, aunque a muchos les hace cortocircuito, empoderado para la transformación en Dios. ¿Me explico? Dios tiene un propósito significativo para tu vida y tu iglesia te va a ayudar a encontrar ese lugar y entender dónde puedes causar ese impacto. ¿Dónde puedes causar ese impacto que hace olas para el mundo entero? Porque estaremos con la ayuda de Dios sirviendo y glorificando a Dios y dejando ese legado de servicio. Y sabes, nuestros hijos lo van a seguir, estaremos pasando la estafeta. Estaremos pasando la estafeta, pero qué triste es que nuestros hijos a veces ya no quieren saber ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nosotros. Porque no hemos hecho verdaderamente y cumplido ese ministerio de encontrar nuestro lugar y entender dónde podemos causar impacto. Y por último, ¿verdad? El quinto, dice, la iglesia y la familia de Dios es importante porque me ayuda a cumplir la misión de mi vida. La misión de mi vida, ¿sí? Y fíjate, yo quiero ponerte un énfasis muy importante en esto. No solamente se trata de servir a otros. No solamente se trata de servir a otros, sino hacer una diferencia que nadie puede hacer. Cualquiera puede servir a otros. Hay muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales. Hay muchas ONGs sirviendo y haciendo muchas más cosas que la iglesia. Pero la iglesia no solamente sirve a otros, hace una diferencia en el mundo. Hace una diferencia. ¿Me explico? Hay iglesias que funcionan como ONGs.
los hacen dependientes de ellas. Y ahora no van a traer despensa, y ahora no van a ayudar en esto. Qué bueno que hagamos eso, pero ya no los estamos haciendo dependientes de Dios, los estamos haciendo dependientes de nosotros. Le llamamos el ministerio del pan. Mientras hay pan, la iglesia está llena. Se acaba el pan y ya nadie regresa. ¿Me explico? Pero cuando verdaderamente hacemos una diferencia, no les ponemos el pescado en la boca, les enseñamos a pescar. No solamente les decimos Dios te ama, sino que ellos aprenden a amar a Dios y a tener una relación personal con Él. Hacer una diferencia. ¿Has pensado en eso? Dios nos puso a todos y a cada uno de nosotros. No solo necesita a uno, nos necesita a todos y a cada uno de nosotros para que cumplamos la misión de Dios en esta vida y enseñemos a otros a cumplir la misión de Dios en esta vida. ¿Me explico? Ahora, cada uno de nosotros vamos a entender esto, el llamado que Dios nos está haciendo para ser parte de su familia. Yo te invito para que recapacites. Queremos ser parte de una iglesia y tenemos que ser parte de una iglesia. Y Dios quiere en todo momento que podamos reconocer que como parte del cuerpo de Cristo representamos diferentes edades, diferentes condiciones o grupos sociales, diferentes en todo momento, ¿verdad? Gustos, diferentes entornos, pero somos uno en Cristo. Y aún con esas diferencias nos unimos para cumplir el propósito de Dios y para hacer bendición desde aquí, desde el corazón de Baja California hasta lo último de la tierra. No hay mayor privilegio, no hay mayor gozo que ser parte de ese cuerpo, ser parte de esa iglesia. Lo hemos visto las bases bíblicas y estaremos yendo a través de esta serie de sermones para crecer en ese conocimiento y que verdaderamente entendamos por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Cada uno de nosotros queremos tomar esa decisión y yo te pido en el nombre de Jesús que cierres tus ojos, inclines tu rostro y des este paso, di estas palabras en tu mente. Señor, quiero pertenecer a tu iglesia, no solamente así ser un asistente, sino pertenecer a tu iglesia. Quiero ser parte de tu familia. Quiero vivir siempre en una relación profunda contigo, que me ayude a crecer, a conocerte más, a ser de bendición donde tú me has puesto en esta amada iglesia, en esta amada familia. Quiero entender y conocer los 5 propósitos por los cuales tú me creaste y creaste a mi iglesia. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú me ayudes, Padre, para que podamos verdaderamente hacer un impacto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad y podamos ser de bendición donde quiera que estamos y donde quiera que vamos. Yo te pido, Señor, que yo pueda abrazar la fe, la confianza y la seguridad, Padre, de que mi iglesia me necesita y que yo necesito mi iglesia. Que juntos, Padre, podamos comprender todas las cosas que tú quieres hacer a través de nosotros para honra y gloria de tu nombre. Hoy quiero dar ese paso de compromiso, Señor. Ya no solamente quiero asistir, quiero pertenecer a tu cuerpo, a tu iglesia. Quiero ser parte de tu familia, quiero ser usado para tu gloria. Hoy quiero, Señor, entregar mi vida a ti para crear, Señor, esa ola, ese movimiento de hijos tuyos que desde este lugar estarán impactando no solamente su comunidad, sino las generaciones por venir. De tal manera, Señor, que se cumpla el propósito y plan que tú tuviste para tu iglesia desde el principio de la creación. A ti sea honra, gloria y alabanza. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Ahora te pido con todo el corazón, si tú estás dispuesto a recibir, a aceptar este llamado, ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero, Señor, ser un instrumento de bendición en tus manos. Dios te bendiga. Ponte de pie. Señor, donde estoy, donde voy, sigue cumpliendo tus propósitos, tu plan en mi vida. Que no busque yo mis propias cosas, que al final tu propósito prevalezca. Yo voy a hacer planes, metas, objetivos que cumplir, pero que al final tu propósito prevalezca, Señor. Y yo sea usado para tu gloria. Y yo sea en todo momento fortalecido en fe, en acercamiento hacia ti, en una relación fructífera contigo, para honra y gloria de tu nombre. Amantísimo Dios, aquí está este pueblo. Y Señor, no oro solamente por ellos, sino por los que habrán de venir y hacer parte de esta familia por medio de ellos. Prospera, Señor, nuestro camino. Ayúdanos a buscarte de todo corazón cada día y a reconocer, Señor, grandes cosas Dios hará. Grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas Dios hará a través de este pueblo.
y en medio de todo podamos reconocer a ti, solo a ti, sea honra, gloria y alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vayamos adelante cumpliendo el propósito de Dios. Te abrazo en el amor de Jesús, te amo, Dios te bendiga.